Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en sequía, Yahweh Eloheinu, Yahweh Bueno, shalom a todos mis hermanos. Vamos a empezar con el estudio de esta porción de la Torá. Ahorita vamos a empezar a ver y creo que casi voy a empezar con... ¿Qué le pasó a esto? Se me cambió como el formato de la cámara. Oh, vamos a ver. Si se mira bien la cámara, alguien que me diga por ahí. Vamos a ver. Sí, se mira bien. Ok. Bueno. A todo color. Ok. Bueno. Entonces vamos a empezar. Solo déjeme hago esto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el estudio. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Y básicamente hoy quiero empezar con un boom con ustedes. 2 preguntas. Y la vamos a responder al final. La primera pregunta sería para nosotros. ¿Podríamos nosotros? No, más bien voy a empezar con la más... ¿cómo se dice cuando hace una pregunta a uno? Capciosa. Con la más capciosa. Voy a empezar con la primera pregunta capciosa. ¿Podría el cristianismo defender a Yeshua delante del Sanedrín y del sumo sacerdote para que no sea crucificado? No me respondan. Y entonces la siguiente pregunta sería, y ahí es donde vamos a saber nuestro método de estudio. ¿Podríamos nosotros, aunque sabemos que en el tiempo del Sanedrín no se presentaban abogados, pero podríamos nosotros, si se nos diera la oportunidad de ser abogado de Yeshua, poder representar a Yeshua dignamente como abogado y poderlo defender del Sanedrín y del sumo sacerdote? Esa pregunta me la responden al final. Hoy vamos a tener una clase, vamos a hablar acerca de la parashá Shoftim, que significa jueces. Pero voy a darle un ángulo diferente. Voy a hacer algo diferente para que nosotros podamos ver en qué, si realmente nosotros podemos contestar esa pregunta. Hoy yo volví a aprender que no sé nada. A lo mejor alguno de ustedes se lo sepa, pero yo verdaderamente, hermanos, me di cuenta que no sé nada. Así que vamos a empezar con este estudio. Póngale mucha atención, póngale mucho sabor, porque verdaderamente vamos a tener un estudio que nos va a confrontar. Nos va a confrontar y nos va a hacer ver cosas que, bueno, al menos yo nunca había visto. Amén. Así que vamos a empezar con el estudio de la parashá semanal que tuvimos que haber tocado la semana pasada, era Shoftim, pero lastimosamente, a mí se me pasó, el Eterno sabe por qué, pero es era la porción de Deuteronomio 16:18 al 21:9. Esta semana se va a estar estudiando Kitisela, que vimos nosotros el Shabbat. Pero de todo modo siempre tenemos algo que aprender, así que vamos a ir por Shoftim, que va a la parashá, que va desde el 16:18 de Deuteronomio a 21:9, que se llama jueces. Entonces vamos a ver este establecimiento de jueces. Vamos a ver desde dónde nacen los jueces y es lo que se llama el Gran Sanedrín. Este era el cuerpo legal encargado de decidir sobre las lunas nuevas, sobre las fiestas, sobre tocar las trompetas, sobre tocar los chofares.
Básicamente, cuando el Sanedrín se vuelva a activar, ninguno de nosotros va a poder tocar chofares, cuando vuelva a estar el templo en función, cuando tenga su sumo sacerdote, y vamos a poder ver, y hoy usted y yo lo podemos ver reflejado en el mundo. Lastimosamente, este diseño está reflejado en el mundo, y una de las cosas que pude estudiar acerca de esto es que cuando había ese Sanedrín y cuando verdaderamente eran los más justos que se podían, llegó a alcanzar un nivel de perfección tremenda. Fue uno de, por así decir, de los gobiernos más perfectos que hubo, cuando ellos seguían la Torá como debía de ser. Eso es tremendo. Para los que no han estudiado el Sanedrín, algunos ya lo vimos, pero algunos de ustedes no lo han visto, el Sanedrín o el Gran Sanedrín o la Gran Asamblea también se conoce, o a esto se le conoce también bíblicamente cuando dice los ancianos. A los ancianos se le conoce como el Sanedrín también. Entonces, ¿qué sucede con el Sanedrín? Habían 35 para un lado, 35 para el otro, que completaban 70. Esto nace de lo que vamos a leer de siguiente, y estaba el sumo sacerdote. Es interesante que el que se sentaba a la derecha, oiga bien esto, que el que se sentaba a la derecha era el que tenía más prominencia. Por eso cuando usted ve a Yeshua, que los discípulos le están diciendo, Padre, nos dejará, o le están diciendo, le dice la mamá de Juan, y empiezan como una pelea porque ellos le dicen, en tu reino yo me quiero sentar a la derecha. Es porque el que estaba a la derecha del sumo sacerdote representaba mayor autoridad. Entonces los discípulos claramente entendían ese concepto, por eso ellos estaban peleando por sentarse a la derecha de Yeshua, porque entre más el que más cerca estuviera a la derecha representaba un mayor grado de honra y de autoridad. ¿Ok? Seguimos. Entonces mire lo que vamos a ver de Deuteronomio 16:18, de jueces, que es la parte que estamos viendo el día de hoy. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Así que estamos viendo en Deuteronomio 18 que le está diciendo, pondrás jueces y oficiales. Algunos ya hemos visto la diferencia entre jueces y oficiales. Hoy solo la voy a repasar así rapidito. Es la parte oficial, es como que nosotros digamos el policía encargado de aplicar la ley, y el juez es el encargado de dictaminar una sentencia para alguien que quebranta la ley. Así que nosotros podemos ver esto en función el día de hoy. Vamos a ver el nombramiento de jueces. Esto está en Éxodo, si no me equivoco, en Éxodo 16, en la parachá de Yitro. No le puse aquí Éxodo 16. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y ahora miren, ahora vamos a ver algo aquí que voy a recalcar después, pero y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, básicamente aquí estamos viendo el establecimiento de los jueces, de personas que ayuden a Moisés a legislar al pueblo. Miren lo que nos dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo.
Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió a Moisés varones de virtud entre el pueblo, entre todo Israel, y los puso por jefes sobre su pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su pueblo, y éste se fue a su tierra. Ahora miren qué interesante esto, porque estamos viendo que en la parte, en el 16:20 o 17:20, no le puse el capítulo, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar. Y mire lo que dice, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. La palabra camino, y aquí vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Primeramente estamos haciéndonos una pregunta. Nosotros, como estudiantes de la Torá, ¿podríamos defender a Yeshua, nuestro Mashiach, delante del Sanedrín? ¿Conocemos la ley lo suficiente como para evitar que él sea crucificado? Eso va a ser algo que nosotros vamos a descubrir el día de hoy si somos capaces. Dice, pero primeramente hablando de los jueces, vamos a empezar con esta parte. Dice, muéstrales en el 20, decía, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. La palabra camino, vamos a ver, no era un concepto nuevo para ellos. Era algo establecido desde Génesis, desde Abraham. Mire lo que nos dice. Aquí él está diciéndole, muéstrales el camino. ¿Qué era lo que tenía que hacer Abraham cuando él fue escogido por el Eterno? Génesis 18:19 nos dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y ahora mire qué interesante, porque como le digo, ese concepto del camino no partía de Yeshua. Muchas veces nosotros citamos el Nuevo Testamento pensando que el concepto de el camino, la verdad y la vida empezaba en Yeshua. No, hermanos, no empezaba ahí. Vamos a ver que el Padre le ordenó a Abraham y a su descendencia que le enseñaran a sus hijos y a su casa a guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Y es lo que exactamente encontramos en Hechos 11:26. ¿Cómo se le llamó a los discípulos? Sabemos que la traducción regular dice cristianos, pero cuando nosotros vemos y vamos al lenguaje más profundo, entendemos que no se le llamó cristianos, sino que se le llamó Notzrim o los del camino. Y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía que los talmidín o los discípulos fueron llamados Notzrim o Hanotzrim por primera vez. O los del camino también. Esa secta, a Pablo le dijeron esa secta que tú llamas los del camino. Entonces podemos ver que el concepto de ser los del camino no solo era del primer siglo, sino desde el tiempo de Abraham y que exactamente guardar el camino se refiere a guardar los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno dispuso en su Torah. Amén. Ok, continuamos. Ahora entendemos, teniendo esta base, ya entendemos por qué Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la función de Israel y esta debería de ser su imagen y la mía. Debería de ser nuestra función también, ser la imagen de Yeshua para que todos vengan al camino. Y el mandamiento que se le dio a José, y ahí se empieza a establecer un tipo de jerarquía, y ahorita lo vamos a ver. El mandamiento a José fue, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un libro muy interesante que hay que en el judaísmo se llama el Pirkei Avot, que ese se diría el libro de los padres. Nos dice, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué. Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas se los transmitieron a los hombres de la gran asamblea, y les dieron 3 instrucciones. Sea prudente al juzgar, haga muchos discípulos y construya una cerca para la Torá, para no quebrar la Torá.
Así que el Pirkei Avot nos viene diciendo cómo fue de descendencia a descendencia, que el camino, la verdad y la vida fueron transmitidos a través de Moisés y de todos los que le siguieron a él. Vamos a ir a lo siguiente. Datos que debemos de saber sobre el arresto de Yeshua. Aquí vamos a empezar entonces a ver si nosotros realmente podemos defender a Yeshua ante el Sanedrín, ante la corte y ante el sumo sacerdote. Acabamos de establecer, si nosotros entendemos un poco de conceptos, que Yeshua también fue presentado ante un Sanedrín. Vamos a ver esto. Cuando fue presentado ante Caifás de una manera ilegal. Vamos a ver. Datos que debemos de saber del arresto de Yeshua es que fue sentenciado de manera injusta, primeramente, ya que los que lo arrestaron actuaron de noche y el Sanedrín, los 71 ancianos, solo se podían reunir de día y no lo podían hacer en fiestas o en días de reposo, en Shabbat. O sea que cuando vemos a Yeshua arrestado en la noche, desde ahí nos vamos a dar cuenta que fue un acto ilegal. No podían haber ido a arrestar a Yeshua durante la noche y mucho menos con la autoridad del Sanedrín. El Sanedrín no se reunía en las noches. Vamos a ver que Gamaliel, vamos a hablar de Gamaliel, también es importante que entendamos el contexto de Gamaliel. En Hechos de los Apóstoles, Gamaliel es descrito como un fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos. Se afirma que fue maestro de Pablo de Tarso. En Hechos de los Apóstoles, Pablo indica: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me crié en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados, hijo de Simón y nieto de Gilel, célebre fariseo, doctor de la ley. Y mire lo que es interesante. Ahorita yo solo les voy a decir que Gamaliel era un miembro del Sanedrín. ¿Ok? Y le voy a hacer una pregunta. Es más, le voy a añadir otra pregunta. ¿Por qué Gamaliel tuvo autoridad para callar a los fariseos? ¿Por qué cuando él habló, los demás se callaron? Ahorita vamos a ver por qué. Representante de los liberales entre los fariseos, la escuela de Gilel era opuesta a la de Shammai, el autor de los Hechos de los Apóstoles, le atribuye una intervención con un razonable consejo en el concilio convocado contra los apóstoles y salvó a estos de la muerte. Eso lo encontramos en Hechos 5, 33 al 42. Mire lo que vamos a ver acerca del Sanedrín. En todas las ciudades había 3 tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, con 23 jueces y 71 jueces. Esto algunos ya lo habíamos visto. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beit Din, de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Din o un Sanedrín de 23 jueces, llamado Pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte hacían falta un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 y 1 de 71, el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos, en el templo. Noten, ¿quiénes debían de ser los jueces? ¿Cómo debían administrar justicia? Su independencia de Moisés para asuntos menores y la actuación frente a asuntos mayores. En este tiempo de tanta corrupción, especialmente de la justicia de nuestros países, vamos encontrando la causa de no lograr un cambio. Si los jueces son corruptos, todo estará en oposición al Eterno. Lo bueno será malo y lo malo será bueno, y eso es lo que vemos el día de hoy. Corrupción, y los que nos dirigen son extremadamente corruptos. Pero hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso lo dice en Isaías 5:20. Vamos a ver cuándo fue el último Sanedrín. Ya vimos que Gilel fue parte de este Sanedrín cuando cuando Pablo, y ahorita vamos a ver algo, cómo está conectado Yeshua con esto. El fin del Sanedrín, y hoy vamos a dar una reseña de tiempo y de historia. El fin del Sanedrín fue cuando
Teodosios I o Fabio Teodosio, Teodosio I, o también en el seno cristiano, este perteneció al seno cristiano, Teodosio el Grande, Cauca o Italica. Él estaba en el 11 de enero del 347 al 17 de enero del 395. Fue emperador de los romanos desde el 19 de enero del 379, investido como Dominus Noster, Fabius Theodosius Augustus, y deidificado tras su muerte como Divus Theodosius. O sea que podemos ver que este hombre, este senador, por así decir, era completamente pagano, era un cristiano pagano. Sí, bueno, con mentalidad de adoración al Dios Sol. Prohibió el Sanedrín. Oiga bien lo que hizo este hombre, que esta fue la última vez que el Sanedrín se reunió. Prohibió al Sanedrín reunirse y declaró sus ordenaciones ilegales. Un castigo capital se ordenó para cualquier rabino que fuera ordenado y la destrucción total de aquel pueblo donde ocurriera tal ordenación. O sea que este hombre en el 350, en el año 300 por ahí, ordenó que ya no hubiera más Sanedrín. Entonces es interesante porque nos dice: sin embargo, dado que el calendario hebreo se basaba en el testimonio de los testigos, se había vuelto demasiado peligroso el recopilar. Hillel II recomendó cambiar un calendario basado en cálculos matemáticos, el cual fue adoptado en forma clandestina, y al final del 358 de la era común, esto marcó la última decisión universal de ese cuerpo. O sea que la última decisión que tomó el Sanedrín en el año 358 fue el calendario que hasta hoy los judíos siguen. Por eso yo siempre, hermanos, les digo y les quiero evitar problemas. No cambiemos el calendario. Hay gente que hoy se levanta diciendo que el Shabbat es miércoles, que la luna nueva no empieza en tal día y que el calendario de los judíos es diabólico. Cuando nosotros entendemos la legalidad de las cosas, no tenemos por qué cambiarle ni hacernos bolas. Quienes decidieron el calendario que hasta el día de hoy sigue el pueblo judío fue el Sanedrín, y esa era la autoridad legal que el Padre dispuso para guardar ese calendario. Así que cuando usted mire un maestro o un pastor diciéndole: no, es que ya sacamos la cuenta y la cuenta está mal, y ahora el viernes va a ser el Shabbat va a ser el miércoles, y que la luna nueva no empieza cuando la celebra el pueblo judío. Nosotros no tenemos la autoridad, aunque esté equivocado el calendario, de cambiarlo o de cambiar las fiestas o de cambiar las lunas. Eso solo le corresponde al Sanedrín, y ellos fueron los que marcaron ese último calendario como vigente. Seguimos. Miren lo que vamos a ver, y aquí vamos a ver el caso con Yeshua. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y transgiversa el reclamo del justo. Como se dijo en el versículo anterior, estos jueces debían hacer valer la justicia, lo que implica ser imparcial, como nos lo enseña Yeshua en Yohanan. Y esto es bien interesante: no juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen de la forma correcta. Además, la Escritura nos dice en Salmos: Yahweh, ¿quién puede descansar en tu tabernáculo? Y ahora podemos ver: ¿quién puede habitar en tu monte santo? Aquel que camina sin culpa y obra la justicia, el limpio de manos y el puro de corazón. Entonces, miren, vamos a ver. En la paracha nos está diciendo: no juzgarás injustamente. Miren lo que vamos a ver nosotros. Y ahora nosotros nos vamos a convertir en abogados de Yeshua y vamos a defender la causa de él para que él no sea crucificado. Sabemos que ese fue un plan del Padre, pero al final la ley no ha pasado. Y es interesante y sería muy importante saber si nosotros conocemos la ley, realmente podemos abogar o juzgar a una persona. ¿Por qué va a ser interesante esto? Porque dice que al final nosotros juzgaremos a las naciones o haremos juicio contra ellos. Pero fíjense que nosotros en la mentalidad occidental pensamos siempre que hacer juicios es condenar a alguien. Pero en la mentalidad hebrea, hacer juicio es llevar a alguien a corte y empezar a defenderlo o empezar a acusarlo. Y cuando usted lo defienda, va a tener que tener la Constitución, va a tener que tener las leyes y los mandamientos para saber defender, o va a tener que tener las leyes y los mandamientos para saber condenar o para saber
acusar, por así decirlo. Entonces, seremos capaces nosotros de presentarnos en este juicio y de salvar a Yeshua de la crucifixión. Empecemos. Vamos a ver cuántos mandamientos se rompieron en la sentencia de Yeshua. Que si nosotros pudiéramos pararnos en el primer siglo, con lo que hemos, o se supone con lo que hemos estudiado, nosotros deberíamos de ser capaces de defenderlo y evitar que lo crucificaran. Mire lo que vamos a ver. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno. Fíjense lo que nos está diciendo el Eterno, Yahweh Sebaot, acerca de las personas que tienen la autoridad en su pueblo. Y no solo a ellos, sino también a los que somos el pueblo. Porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y transgiversa el reclamo es justo. Fíjense que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver cómo se quebraron los mandamientos con Yeshua. Y si nosotros nos pudiéramos parar el día de hoy y decirle a este Sanedrín y a este sacerdote, ok, la Torah dice, no aceptará soborno. ¿Qué pasó? Entonces Judas, el que había entregado y viendo que Yeshua había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¡Wow! Desde ahí empezaron a quebrar el mandamiento, desde sobornar. Y ahorita vamos a ver algo que es increíble. Desde ese momento, si usted y yo fuéramos abogados, nos hubiéramos podido parar delante del Sanedrín y decirle, ahora que conocemos el caso, oiga, pero ustedes aceptaron soborno. La Torah dice que ustedes no pueden aceptar soborno ni juzgar parcialmente. ¿Qué era lo que estaban haciendo con Yeshua? Juzgando parcialmente. Miren lo que nos dice Lucas 22, del 1 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ok, ya estamos viendo la imparcialidad. No, la parcialidad, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron darle dinero, o sea, aceptó soborno. Desde ese momento se desestima el caso contra Yeshua, porque esto fue convenio de soborno y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Qué nos dice la Torá? No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad y no aceptarás soborno. O sea, desde aquí, ya iban quebrando la Torá. Y ahorita les voy a decir por qué me da risa esto. Espero que estemos entendiendo y la estemos pasando bien. No va a ser muy largo el estudio, pero va a ser un estudio que nos va a poner a pensar. Miren lo que sigue. Vamos a ir entendiendo este concepto de lo que nos dice la Torah acerca de esto. Ahora vamos a leer todo el relato. Vamos a leer todo el relato de lo que decía Yeshua. Vamos a ver. Miren lo que vamos a ver. Permítame aquí que se me trabó. Sí, lo estoy grabando, no se preocupe. Permítame aquí. Permítame, ya sé qué voy a hacer. Es que ya ve que esto de la tecnología todavía me falta aprender a manejarlo, pero aquí vamos a ver. Mire qué tremendo esto. Vamos a leer Juan 18 y 19. Ahora, mire, vamos a empezar a leer el 18 y el 19 con todo el contexto que hemos visto de qué era lo que no se tenía que hacer. No aceptar soborno, no juzgar parcialmente y no aceptar soborno. Ya vimos que donde se empezó a quebrar la Torah fue desde el momento que sobornaron. Desde ahí ya se desestima el caso contra Yeshua. Ahora mire lo que dice. Recordemos que todo esto está sucediendo con el Sanedrín y con el sumo sacerdote. Ahora mire lo que sigue. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yeshua había reunido allí con sus discípulos. Dice,
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, o sea, tomó la guardia de los sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Yeshua el Nazareno. Yeshua les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaría. Primeramente. Segundo, cómo se rompe la Torá. Solo Judas fue el que entregó a Yeshua. ¿Qué dice la Torá acerca de esto? Que tienen que ser 2 testigos. Cuando lo acusaron, empezaron a acusarlo un montón, pero solo fue uno el que lo entregó. Debían de haber sido 2 por lo menos. Ya aquí ya volvemos a encontrar otro caso por el que tiene que ser desestimado. O sea que podríamos defender a Yeshua al día de hoy. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Yeshua Nazareno. Respondió Yeshua, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Yeshua entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote. Segundo, oiga bien, ¿a dónde va? ¿A dónde va? El soborno. Porque recordemos que Caifás era un sacerdote ilegal porque había comprado el puesto. O sea que ya Caifás no tenía derecho de juzgar a Yeshua porque había aceptado soborno. Y no solo eso, sobornaron a Judas para poder arrestar a Yeshua. Desde ahí el caso ya no tiene validez. Tremendo, ¿no? Yo espero que esto tenga sentido. Esto está tremendo. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora miren lo que decían, y seguía Yeshua, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido como el sumo sacerdote, y entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote. Vamos a pasarnos al 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué Yeshua le cita el templo? Porque era donde se doctrinaba. Y si él hubiera dicho algo malo, entonces Yeshua nunca hubiera podido estar en el templo, o en el templo lo hubieran acusado. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dice Yeshua. Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. ¿Por qué creen ustedes que le dan esta bofetada? Porque se suponía que no se podía injuriar al sumo sacerdote así nomás o contradecirlo, porque supuestamente era el más santo. Pero ahora vemos, reconociendo que Caifás era corrupto, aceptaba soborno y sobornó. Y con todo y eso, y esto defendiendo al sumo sacerdote. Oiga bien, Yeshua le respondió, si ha hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y aquí sigue la negación de Pedro. Ahora miren lo que sigue. Llevaron a Yeshua a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos, y oiga bien esto, a mí esto me causa ahora risa, porque miren lo que dice, ellos después de haber sobornado, haber comprado el puesto, haber injuriado mal a Yeshua, miren lo que sigue, y esto es tremendo, y ahora entiendo por qué lo ponen ahí. Llevaron a Yeshua a casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio, y ahora entiendo lo capcioso que es este pedacito de la Biblia. Porque mire, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder de la Pascua, así poder comer de la Pascua. ¡Wow! O sea, el que lo está escribiendo, el que está escribiendo esta cita bíblica, entendía la legalidad
de todo lo que se venía desarrollando. Y él sabe que esta gente tanto está impura ritual como está impura moral por mentirosos, por sobornadores, por injuriosos. Pero miren qué tremendo esto. No entraron a la casa, no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Óigase bien, pues esta gente había ensuciado el nombre de Yeshua y así se iban a poner a comer la Santa Cena. Tremendo. Oiga nomás. Qué tremendo está esto. Pero si nosotros no entendemos la legalidad de todo lo que está pasando, entonces no vamos a poder definir este pedacito de Torah, del Evangelio. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, oiga bien, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Oiga bien lo que le están diciendo. Yeshua les acaba de decir, oye, si yo predicaba en la sinagoga y predicaba en el templo, ¿por qué ahora vienes y me entregas? Y ahora esto le están diciendo. Si no fuera malhechor, te lo habríamos dicho, no te lo habríamos entregado. Qué tremendo, ¿verdad? Espero que esté teniendo sentido, que se le estén pasando bien. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿A qué ley se refería? A la Torá. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Oiga bien usted, después de que lo injuriaron, lo vendieron, hicieron soborno, se inclinaron, o sea, rompieron la Torá. Ellos le dicen a Pilato, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora aquí viene otra parte del lenguaje que nosotros no entendemos. Yeshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le dice. Respondió Yeshua y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino no fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, nosotros hoy somos esos servidores y realmente en una corte, fíjense, si nos paráramos en una corte de verdad, usted y yo podríamos defender a Yeshua para que no sea entregado. Wow, eso nos debería de ponernos a pensar si realmente estamos estudiando bien la Torah. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, o sea, de la Torah. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Una vez uno dice, ¿por qué no le dijo yo soy? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora mire qué interesante, que el pagano no encuentra delito. El pagano no encuentra delito y los judíos lo acusaban, rompiendo la ley. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelten la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Ahora mire lo que sigue el 19. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo he traído fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, y ahora miren lo tremendo. Ahora ellos van a citar la ley de nuevo. Nosotros tenemos una ley. Miren lo que le dice. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le respondió. Entonces Pilato le dijo, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César.
¿Por qué ellos citan no eres amigo del César? Ya lo vimos. Miren lo que sigue. No eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Este pedacito es sumamente importante que usted lo entienda, porque recordemos, y ya se lo dije, el César se creía Dios en la tierra. Entonces, al hacerse Yeshua rey, ellos ahora están transversando la ley de nuevamente y ahora le dicen, este se hace rey y está enfrentando al César porque el único rey que puede haber en la tierra en este momento o en el imperio es el César. Entonces miren hasta dónde va la mentira. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Oiga esto. No tenemos más rey que César. ¡Wow! Yo hasta aquí no lo había leído, pues no le había puesto atención, pero qué tremendo. No tenemos más rey que César, dijeron los sacerdotes. Usted ve lo que está pasando ahí. Es una afrenta directa contra la ley del Eterno, porque ellos sabían que no podían tener otro rey más que el Eterno les diera. ¡Wow! Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Yeshua y se lo llevaron. Qué tremendo. Ahora les voy a leer una parte, un pedacito de la Mishnah que ahora a mí me hace sentido. Ahorita les voy a decir qué es. Permítanme un segundito en lo que lo busco. En la Mishnah, aquí en la Mishnah dice algo bien interesante. Dice, y ahora yo entiendo por qué el procedimiento del sumo sacerdote. Fíjense, hablan del blasfemo. El blasfemo, ¿se acuerdan que Yeshua dice, ha blasfemado, dijo el sumo sacerdote, y paz, se rompe la vestidura? Oiga bien lo que sucede. Dice, el blasfemo no es culpable en tanto este no menciona explícitamente el nombre. O sea que hasta que el blasfemo no mencione el nombre del Eterno, que Él es el Eterno, entonces no lo van a acusar de blasfemo. Tiene que mencionar el nombre explícitamente durante todo el día y también tienen que llevar los testigos. Y miren cómo están acusando a Yeshua. Por eso ahora entiendo cuando el sumo sacerdote dice, vosotros todos habéis escuchado lo que este hombre dijo, era porque ahora le estaba aplicando la Torá como testigos de que no él era únicamente el que estaba avalando la blasfemia de Yeshua según él, sino que ahora pone a todos los ancianos y todos los jueces que estaban ahí o los que estaban en el Sanedrín y le dice, ahora también ustedes son testigos de lo que este hombre ha dicho. ¿Por qué? Porque él sabía que si solo él lo hubiera escuchado, solo él lo hubiera aceptado, él no podía sentenciar a Yeshua. Tremendo, tremendo. Ahora mire lo que dice. El blasfemo no es culpable en tanto no menciona explícitamente el nombre. Rabino Yehoshua ben Korja dice, durante todo el día se trataba a los testigos, dejándoles expresar el nombre divino solo, por circunlocución, como por ejemplo Josué golpea a Josué. Una vez concluido el juicio, no los sentencian a muerte usando lo que los testigos dijeron, sino que echan a todo el público fuera de la sala del juicio y preguntan al testigo de más dignidad y le dicen, ¿qué oíste de modo explícito? A lo que el testigo contesta. Entonces los jueces se ponían en pie y cuando escuchaban lo que los testigos decían, entonces rasgaban sus vestiduras, vestiduras que no se podían volver a unir. O sea, era un procedimiento legal rasgarse las vestiduras cuando escuchaban a un blasfemo. Y entonces ahora tiene sentido porque cuando Yeshua le responde al sumo sacerdote, él lo acusa de blasfemo y según la legalidad de la manera de proceder, él tenía que rasgar sus vestiduras. Tremendo. Ahora entiendo por qué lo hizo. Porque era la legalidad. ¡Wow! Cómo va agarrando forma la escritura.
Así que vuelvo y les pregunto con todo lo que hemos visto. Déjenme ver. Vuelvo y pregunto con todo lo que hemos visto. ¿Podríamos nosotros pararnos ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín y defender a Yeshua acerca de este juicio que se está ejecutando con él? Si la respuesta es no, necesitamos estudiar más Torah. Y si la respuesta es sí, de todos modos necesitamos estudiar más Torah, porque no conocemos todos los conceptos legales que rodearon la presión de Yeshua. Tremendo, ¿no? Así que continuamos, como les dije. Tal vez sea un estudio bien corto, pero con mucha profundidad, con mucho que enseñarnos y con mucho que discernir acerca de nuestro estado para entender la ley y los propósitos del Eterno. Miren lo que sigue. Ya esto era lo que seguía. Todo eso fue lo que les quería transmitir acerca del caso contra Yeshua. Y de ahí seguía Deuteronomio 16, 21 y 22. No pongas un árbol sagrado de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Yahweh tu Elohim, ni erijas una columna de piedra, porque Yahweh tu Elohim detesta esas cosas. Una de las costumbres paganas del culto era establecer cultos fálicos, es decir, hacían obeliscos de piedra y hacían cultos bajo el pino u otros árboles frondosos, costumbre que Yahweh prohíbe a su pueblo. Esto es precisamente el error del cristianismo tradicional hoy día, y es que han tomado todas estas costumbres paganas y las han evangelizado para así seguir practicándolas. Pero esta es una abominación al Altísimo. Debemos sacar de nuestras vidas todo vestigio de paganismo, así como todas estas costumbres que nuestro Elohim detesta. Así que, bueno, el Eterno los bendiga, los guarde. Ahorita vamos a dar un tiempito. Voy a parar la grabación. Espero y hayan podido como captarnos el caso contra Yeshua. No saben cuánto me tocó leer para resumirlo en esto. Estuve casi 5 horas preparando esto porque era mucho para leer, pero pude sacar esta conclusión el día de hoy. Así que yo espero que para ustedes haya sido una manera de incomodarnos para saber si en el milenio vamos a ser buenos abogados. Amén. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, shalom a todos. Vamos a parar esto.